Bueno, ¿qué tema he elegido para hacer un live hoy? El derecho natural. Y qué mejor que el primero de dos libros de mi autoría. El primero yo ya lo publiqué hace unos meses, el segundo todavía está en redacción, no lo he publicado todavía. La materia es muy interesante, es la ley natural, no sé si lo han escuchado. Se podría decir que todo el sistema social en el que nosotros estamos viviendo hoy día se basa de un artificio jurídico llamado iuspositivismo. El concepto de iuspositivismo es una estratagema inventada jurídicamente para poder dominar a los seres humanos. De hecho, si se lo preguntan a la inteligencia artificial o lo buscan en cualquier libro de derecho, no lo van a negar, ¿sí? El iuspositivismo, que en español se traduciría algo así como derecho positivo, es un constructo de una serie de normativas inventadas para poder tener control sobre un ser que no se puede controlar. Entonces, el primer elemento dentro de este artificio es crear una cosa llamada ficción jurídica. ¿Qué es una ficción jurídica? Bueno, la propia palabra lo dice, ficción, algo que es ficticio, ¿sí? No es real. Es una idea artificial escrita en papel. Y esa idea artificial escrita en papel ya la firman vuestros padres cuando ustedes nacen. Es decir, cuando se hace un certificado de nacimiento, automáticamente están declarando al individuo real como muerto y a un individuo artificial como recién nacido. Entonces, el individuo recién nacido tiene un registro. Todo lo que es registro viene la palabra regis, o sea, que está bajo el rey. Regis, sí, debajo del rey. Entonces, está bajo el sistema social. Y ese regis tiene el mismo nombre que ustedes, ¿sí? Se llama exactamente igual que ustedes. O sea, ustedes los llaman, por ejemplo, José, ¿sí? Pues la gente te llama José. Pero hay otro José, ¿sí? Es un idem sonans, como se dice en latín. Quiere decir que suena exactamente igual, pero son dos seres distintos. Uno eres tú, que eres de carne y hueso, tienes sangre, tienes alma, tienes espíritu, respiras, caminas. Pero el otro José no es real. El otro José lo escriben en un documento con letras mayúsculas. Tiene una fecha de nacimiento registrada, tiene un lugar de nacimiento registrado, tiene una fotografía en cierto momento, ¿sí? Luego en cierto momento le dan lo que podríamos llamar el número de la bestia, es decir, un DNI, un NIE, una cédula de ciudadanía, es decir, una numeración como si fuese un código de barras, un número de registro. Y este individuo casi siempre va a ser representado con letras mayúsculas. De vez en cuando pone la primera letra mayúscula, ¿sí? Del nombre y el primer apellido también en mayúscula. De hecho, nombre quiere decir no hombre, o sea, no es un ser vivo, ¿sí? Es un artificio. Y para poder tomar control de ese ser, tienen que identificarlo. Identificar quiere decir que te tienen que hacer idéntico o comparable con. Entonces te comparan con algo no real. Por esa razón, un policía, un agente, cuando vaya a interactuar contigo, te pide lo primero que le des un documento. ¿Para qué? Para que tú te identifiques como una ficción jurídica. Porque si no te identificas como una ficción jurídica, él estaría violando la ley porque estaría entrando en jurisdicción que no le corresponde. Para empezar, es un empleado público, pero si él trata con alguien que no está dentro de la jurisdicción suya, estaría fuera de jurisdicción, por tanto estaría violando la ley. De manera que él necesita que tú te identifiques como una ficción jurídica para él poder tener operatividad, digamos, ¿sí? Que él pueda intervenir. Y este es un tema interesante, ¿no? Entonces, el concepto, por ejemplo, de este libro, este primer libro que escribo, aunque el segundo libro se basa mucho en herramientas, explicaciones sobre el funcionamiento de todo el sistema, este primer libro explica cómo pasó el ser humano de ser un ser con plenos derechos, ¿sí? Sui juris, como se dice, pleno potenciario, a ser definido como un ente artificial.
¿sí? Y esto es lo mismo que van a ver en una corte. Si lo llaman a juicio, el juez va a decir, ¿es usted fulanito, menganito? Es como para decirle, no, pues ¿a quién más llamó? Si no es a mí. Pero lo que quiere es que uno se identifique con la ficción jurídica, porque si no el juez tampoco tiene jurisdicción. O sea, un juez es un empleado público y el título juez, igual que el título policía, son también ficciones jurídicas. Entonces todos son ideas artificiales, no son reales. Se las inventó alguien, están escritas en un papel. Por ende, no tienen capacidad real en el mundo real. No tienen sangre, no tienen huesos, no tienen espíritu, no caminan, o sea, no son naturales. ¿Bien? Como no son reales, entonces ellos necesitan que tú te sometas a su jurisdicción. Por eso el juez está en un estrado, ¿sí? Estrato distinto. Él trata de posicionarse en un lugar diferente y tú estás detrás de un bench, un banco, ¿sí? Es como el banco del acusado, como se le llama. Es decir, en el sistema jurídico antiguo, significa que él está en una posición superior, ¿sí? Para poder juzgarte y tú estás siendo acusado detrás del banco. Bien, este concepto de banco viene del propio banco o de la barra, ¿sí? De las antiguas barras en Inglaterra, donde se servía una cerveza, ahí se sentaban a hablar los barristers, ¿sí? Que es el que sirve la bebida, pero también barrister es una forma de referirse al abogado. Hay diferentes formas de referirse al abogado, lawyer, abogado o barrister, ¿sí? Entonces este es el que trabaja en la barra, o sea, es el que hace de intermediario, la barra hace de concepto divisorio, ¿no? Entonces el punto interesante con este primer libro que escribí aborda los puntos sobre el proceso por medio del cual los seres que tenían plenos derechos, ¿sí? Que eran básicamente dioses en la tierra, pasan a convertirse en seres que se apuñalan a sí mismos haciendo un plagio de identidad, ¿sí? Sin saberlo, porque los han adoctrinado desde niños a identificarse con una serie de números y letras que están registrados en papeles o en sistemas digitales. Y de esa manera el individuo abdica de sus derechos naturales, sus derechos reales, y se refiere a sí mismo como un diminuto capitis máxima o diminuto capitis media, o sea, es un ser que ha perdido todos los derechos o ha perdido casi todos los derechos, ¿sí? Eso es lo que se define dentro del derecho romano. Y la cuestión que diría que es más interesante es ver el proceso por medio del cual sucede esto. Cuando uno observa la historia antigua, se decía que los seres humanos eran hijos de los dioses o creación de los dioses. Por tanto, ningún ser humano tenía poder sobre otro ser humano, salvo que el Dios que los había creado interviniese para decir o hacer. Por eso en la historia antigua observamos que se refiere a dioses que bajan a la tierra, dioses que tienen hijos con las humanas, y semidioses o hijos de los dioses de la tierra que toman control de ciertas ciudades y hacen luchas contra otros dioses. Todo esto se refiere a un intento de toma de poder y de soberanía sobre el terreno. Cuando ellos tienen un hijo humano, es un hijo que ha nacido en la tierra, por tanto tiene derechos sobre la tierra, mientras que los dioses no tenían derechos sobre la tierra porque no eran de este planeta. Y este es un punto muy interesante porque mientras los seres humanos, si queremos utilizar la palabra humano, no conviene usarla jurídicamente, pero en esta conversación vamos a usarla a efectos de lo que estamos hablando, que se entienda, que los seres humanos se identificaban como creación de los dioses. Entonces los dioses es como si dijesen, como ustedes lo han declarado, es una declaración jurada, nosotros tenemos poder sobre ustedes. La parte más llamativa de todo este relato es cuando hace unos 3500 años aparece una deidad en Egipto que destruye el poderío de Egipto, la nación más poderosa del mundo, y se declara a sí mismo Dios de todos los dioses, ¿sí? Conocerán la historia de él porque es Jehová. Pero no solo eso, sino que por primera vez refiere una jurisdicción escrita, una constitución, que es la Torá, y se la da a un hombre llamado Moisés. Es la primera vez que un Dios manda escribir literalmente un texto donde establece una jurisdicción en la cual él declara que los seres humanos son sus hijos y que él es Dios de todos los dioses. Entonces uno podría decir, sí, tú puedes decir lo que tú quieras, pero hasta que lo demuestres. Y la cuestión es cuando él vence a los dioses de Egipto. Por eso dice, ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto.
Y eso ocurre, y son humillados los dioses de Egipto a través de las 10 plagas y todo lo que ocurre con el mar que se abre, el Sinaí, la llegada de Israel a Canaán y vencen a todas las fuerzas de Canaán. Queda legitimado que en efecto ese Dios es sobre todos los dioses y no existe ningún otro. Entonces, lo que los hechos apoyan el texto. Eso quiere decir que la Torá viene a representar la primera vez en la historia de la humanidad que un Dios establece una constitución donde declara al ser humano hijo legítimo, no solo de un Dios, sino del Dios soberano de todos los dioses. Y aparte de eso, legitima que el ser humano es heredero del planeta Tierra. Bien, ningún otro escrito daba esa jurisdicción al ser humano. Los seres humanos estaban, ¿cómo se puede decir?, abyectos o subordinados o dependientes, ¿sí?, de estos conceptos, de estos dioses, llamémosle así, ¿no? Entonces, en ese momento, tú puedes escribir un documento y hasta que nadie lo refute, ese documento pasa a ser legítimo, pasa a ser legal. Y en ese momento eso es lo que ocurre. Nadie puede, a lo largo de la historia, o ha llegado a contravenir o refutar el hecho de que Jehová fuese superior a todos los dioses en el nivel de poder. Y si él decía que era antes de que todos ellos, pues no había manera de llevar la contraria. Y tampoco se pudo demostrar que el ser humano no fuese descendiente de los dioses. Bien, esas son las cosas principales que muestra la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si estos libros, que es la Torá, algunas personas se creen que es algún otro libro, no, ese es la Torá, son los 5 primeros libros de Moisés. Es un libro de constitución que establece al ser humano como hijo de Dios soberano del universo y que establece al ser humano como heredero legítimo del planeta Tierra. Eso significa que la Tierra es heredad del ser humano, no es propiedad de ningún ser humano en particular, pero sí el ser humano es administrador de los poderes del Dios que está sobre todos los dioses. Esto, digamos que fue una ruptura, un antes y después dentro de toda la historia antigua de todos estos conceptos de los dioses y de la jurisdicción sobre la tierra. ¿Qué significaba? Que eso invalidaba automáticamente cualquier intento de esclavitud. No podía haber esclavitud, no podía haber imperios, no podía haber poderes hegemónicos, imperios, dictaduras o reinados, ni nada por el estilo. Porque el único rey, el que se consideraba a sí mismo como rey, era Jehová o Yahvé. Entonces la parte que nos interesa principalmente de todo este punto es cómo el pueblo de Israel se le entregó la constitución que decreta que el ser humano es heredero de la tierra, hombre libre y soberano, y que es hijo del Dios de todos los dioses, descendiente y creado del Dios de todos los dioses. Por tanto, ningún otro Dios tenía jurisdicción ni tiene jurisdicción sobre el ser humano, salvo que el ser humano abdique de este derecho y él declare que su Dios es otro. Entonces aquí es donde está una de las partes interesantes de cómo entra la Iglesia Católica, o sea, el Imperio Romano, a progresivamente ir eliminando la jurisdicción de Dios y el derecho natural del ser humano para que el ser humano pierda su soberanía, ¿no? Y esto empieza con la modificación de ciertos elementos, modificar el nombre del Dios para mencionar a Zeus, Dios mismo, ¿sí? Zeus es Dios, sí, literalmente, si ustedes buscan el origen de la palabra Dios, se refiere a Zeus. Mientras que Zeus no aparece en el Antiguo Testamento, no es mencionado, ¿sí? Lo que se menciona es a Yahweh, ¿sí? A Eheye, a El Shaddai, a El Elyon, a Elohim, a Adonai, a Tzabaot, pero Zeus no aparece, o sea, Dios no aparece. Son las traducciones. Entonces aquí empieza la eliminación estructural de elementos que le diesen al ser humano su propia soberanía. Entonces empiezan a eliminar, ¿sí?, todos los puntos. Otra de las cosas interesantes, bueno, veo que no sé si están comentando aquí muchas cosas, un segundo porque, a ver, un segundito. No se preocupen porque no estoy llevando necesariamente un hilo en particular, estoy dando simplemente información general, ¿sí?, con base en este primer libro que escribí. La mejor prueba de aquellos registrados no es sus altas capacidades, el resto está condicionado.
No sé si te refieres a la parte jurídica o a la parte de cómo la sociedad en sí ha programado al individuo. Sí, las dos cosas van de la mano. Mira, lo que pasa es que la parte jurídica es la que tiene peso legal, la que puede llevarte a la cárcel, la que puede hacer que te quiten el carro, o la casa, o los hijos, etcétera. Ese es el dilema con el aspecto legal, que hay una estructura, lo que se llama sistema judicial, ¿no? A ver, se corta la señal, no sé, eso no depende de mí. A ver, bueno, a ver, dice alguien, ¿de dónde viene eso en la Biblia que el nombre de Dios es Zeus? A ver, estás mezclando cosas. En la Biblia tú no vas a encontrar el nombre de Dios. La Biblia se escribe, el Antiguo Testamento, en hebreo, y en hebreo no existe la palabra Dios. ¿Sí? Existe la palabra, como dije, Elohim, Adonai, Ejeye, o Ejeye Asher, Ejeye, El Shaddai, El Elyon, o Elyon simplemente, El o Ya. O sea, hay una serie de palabras teóforas, pero Dios no existe en esos términos. En el Nuevo Testamento, que se escribe en griego, la palabra es Theon, ¿sí? Entonces no existe. Cuando se traduce la Biblia al latín, entonces ponen Domine. Pero entonces se vuelve a traducir al español y entonces aplica la palabra Dios, que en el idioma español, ¿sí?, viene a ser pues, la palabra común para referirse a la raza de los dioses. Por eso tú buscas la etimología de la palabra Dios, te vas a la antigua Grecia y Dios es el nombre de Zeus. Zeus lo llamaban Dios o Día también, alternativamente. Entonces, el nombre original, o sea, el nombre Dios como tal, ¿sí?, cuando lo ponen con mayúsculas se refiere a Zeus. Cuando tú dices un dios, o sea, un ser que pertenece a la raza de los dioses, se refiere a un descendiente de Zeus, una raza de los dioses. Pero en la cultura hebrea no existía eso, o sea, utilizaba la palabra Elohim. ¿Bien? Entonces es un problema de la traducción bíblica y la cuestión cultural. Fíjense qué ironía. Hay mucha gente que ataca el politeísmo y sin embargo está utilizando el nombre Dios. Pero Dios no es ningún nombre de la deidad hebrea. La palabra Dios no existe ni en hebreo ni existía en los griegos para referirse a la deidad hebrea. Solamente era para referirse a Zeus. Bien, de hecho lo puedes investigar. Como siempre yo digo algo y por eso les digo investiguen. ¿Sí? Y el pleroma, ese es otro tema. A ver, dice alguien, José Utera, si hoy decimos Dios, ¿de quién hablamos? Bueno, se entiende que si uno hoy culturalmente dice Dios, tu mente se está imaginando al creador del universo, no estás pensando en términos de Zeus. También hay que adaptar las cosas en el sentido de cómo tu mente entiende algo. No vas a decir Dios y de repente volteas a Zeus, ¿qué es conmigo? No. A ver, dice Emanuel, Dios con nosotros, dice la Biblia. Pero a ver si me entiendes. Yo estoy hablando del texto original. Cuando tú dices Biblia, tienes que saber a qué traducción te estás refiriendo. La Biblia originalmente se escribe en el Antiguo Testamento en hebreo, con casos excepcionales como parte de Daniel y de Esther en arameo. Y después la Septuaginta, que se traduce al griego. Pero el Nuevo Testamento se escribe primero en griego y luego en latín. En ninguno de esos idiomas aparece Dios. Entonces cuando te dice, y llamará su nombre Immanuel, Imanu quiere decir con nosotros, y Él se refiere al creador del universo, al Dios. Por eso dice Él, no dice Dios. ¿Ven? O sea, traduce. Y si tú lo miras en hebreo, ¿sí?, dice Immanuel, que traducido es Elohim Imanu, ¿sí?, o sea, Dios con nosotros. Pasa que tú estás hablando ya de una cuestión de traducciones, de miles, o sea, de traducciones, del hebreo al griego al latín, del latín al español, o del latín al griego al español, eso ya, al alemán quiero decir, o al inglés. Estamos hablando de traducciones, pero tampoco se vuelvan locos con ese tema que es irrelevante. ¿Sí? Es como si vuestro padre se llamase Carlos, ustedes le dicen Pedro, y él ve que le estás mirando y dice, te estás refiriendo a mí, pero yo no soy Pedro, pero no le voy a hacer mucho caso porque sé que te estás refiriendo a mí. ¿Sí? O sea, vuestro padre no les va a dar la espalda si ustedes lo llaman con un nombre distinto si sabe que se están refiriendo a él. O sea, el creador del universo, y si le quieren llamar Dios, le da exactamente igual que tú estés confundido porque no has tenido una cierta información. A lo que le importa es el corazón de la persona y el punto donde quieres ir. ¿Sí? Bueno, no nos desviemos del punto.
Dice, ¿quién es Zeus? ¿Cómo que quién es Zeus? Zeus es el principal dios dentro de la cultura antigua griega. Bien, entonces yo estaba hablando del punto este importante, ¿no? Sobre lo que es la ley natural en sí. Como digo, existe esta idea antigua y remota y todas las leyes se basan de lo mismo. Cualquier juez os lo va a decir. Cualquier libro de derecho que ustedes busquen va a partir de lo mismo. El ser humano tiene unos derechos inalienables que le son propios. Y eso es por el hecho de haber nacido en la tierra y tener un cuerpo. Entonces tú posees el cuerpo, quiere decir que es derecho posesorio. Tu cuerpo, en el momento que tú estás tomando posesión de tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu conciencia, esto ya es tu propiedad, en el sentido del derecho natural. Bien, ahora si tú estás viviendo en una cueva, pasan 6 años, o el tiempo que sea, y todo el mundo sabe que vives en esa cueva, se entiende que es una extensión tuya, por tanto nadie va a venir a invadir la cueva, porque estaría violando el derecho posesorio. Tú estás ahí. Tus hijos son extensión tuya, tienen tu ADN, es derecho posesorio. Tu pareja, derecho posesorio. Tus objetos, derecho posesorio. Tu ganancia, derecho posesorio. Entonces todo es una extensión de ti, pasa a ser tu jurisdicción y tu poder. Por eso cuando sale alguien o algo, diría más, un alguien detrás de un algo, o utilizando un algo, y dice, te vamos a quitar el vehículo, o te vamos a bloquear tu cuenta bancaria, o te quitan a tus hijos, o te van a quitar la casa, están violando el derecho natural. Pero, ¿cómo tienen jurisdicción para poder violar el derecho natural? Porque el individuo ha firmado un montón de contratos. Entonces, el contrato da fuerza de ley. Y ese es digamos, el problema con todo esto. De hecho, lo advirtió Jesús, porque en los últimos tiempos será como los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. La gente se cree que se refiere a matrimonio, se refiere a contratos. ¿Bien? Porque el matrimonio no es el contrato originalmente. El matrimonio es cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien. Ese es el matrimonio en el sentido bíblico. Pero a partir de Moisés se crea el concepto de carta de divorcio. O sea, empieza a utilizarse un documento para cuestión de diferencias entre las personas. Que ya no quiero a esta mujer porque yo que sentí una arruga aquí, o es mala en la cama, o no me lava los platos, entonces la desechas. Sí, pero le das un documento. No vas simplemente a desecharla porque te da la gana y después ella se queda por ahí y tiene que regresar donde sus padres y nadie se va a casar con ella. No. Le das un documento donde tú justifiques por qué la estás rechazando. Entonces ese es el origen del contrato matrimonial, el derecho de divorcio. Por eso Jesús mismo dijo, originalmente no era así. No, pero por vuestra dureza de corazón es que se estableció el derecho de divorcio. O sea, para que un hombre que tomaba a una mujer no la desechase después porque, yo qué sé, porque le daba la gana y quería otra. Prefiero una nueva. Ya está como muy usada. No. Firmas un documento y tú justificas por qué la estás rechazando. Que eso después lo puede llevar a un tribunal y decir, mira, él me la está rechazando por tonterías. Entonces, si yo me quiero volver a casar, me puedo volver a casar, que la persona sepa que este hombre me está rechazando por eso y él es el que queda mal. Ese es el origen del concepto del contrato y por qué después se establece un contrato matrimonial. Pero originalmente eso no era el matrimonio era la celebración, ¿sí? Que se consumaba con la relación sexual. No había relación sexual, no había matrimonio. ¿Sí? Y lo mismo, no, a lo mejor no había celebración, pero había relación sexual, eso era matrimonio. Por eso el apóstol Pablo dice, aquel que se junta con una ramera uno es con ella, porque esa es la relación sexual la que establece la relación. Pero, ¿qué ocurrió? Se empezó a establecer el concepto de contratos. Contrato matrimonial, después viene un contrato de alianzas entre tal nación y tal nación, pone su huella, pone su sangre, pone su sello, lo que sea, ¿no? Entonces ahí nacen los contratos, y a eso se refería a Yeshua. Eso es lo que establece. Dice, en esos días será como los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Y eso es la sociedad moderna, todos son contratos. Quiero un teléfono nuevo, firma el contrato. Voy a trabajar en tal sitio, firma el contrato. Voy a hacer, no sé qué, pedir una ayuda de tal cosa, firma el contrato. Por todos lados es firma aquí, firma allá. Ahora firma digital, aprietas un botoncito y ya está, ya no hace falta ni una huella ni una firma. Entonces, ¿qué haces? Es la cesión de derechos. Bien, tú estás cediendo tu poder. Tu firma, ¿sí? ¿Qué es firma? Signature, ¿sí? Es tu señal, es tu código. Entonces tú, cuando firmas, estás cediendo un poder. Tú estás quitando el poder tuyo y se lo estás cediendo a otro. A menos de que la firma debajo lleve pues, una serie de indicaciones, como por ejemplo, autógrafo no bajo negocio, ¿sí? O sea, o no utilizable para cuestiones de negocio, o en vez de llamarlo firma lo llamas autógrafo, o bueno, ahí puedes también utilizar el código uniforme de comercio si quieren utilizarlo para fines comerciales, entonces le pones el código 1308. Pero el punto es que
hay una cesión de poder, ¿no? Y este es uno de los puntos interesantes de todo. Todos son contratos y todos son partes jurídicas. Y quien empezó con esto fue precisamente Yahvé con Moisés. Lo primero que le dice es escribe. Entonces, ahí es donde está la primera evidencia jurídica. Por eso muchas personas no entienden por qué los judíos tienen derecho a estar en la tierra de Israel. Porque ellos te sacan automáticamente la Torá, todo lo que es la Tanaj, el Antiguo Testamento, y dice, aquí está el derecho de propiedad. No hay manera de refutarlo. ¿Bien? Y no solo eso, incluso hasta si te vas al Corán, el Corán dice lo mismo. Esa tierra le pertenece a los judíos. Entonces, hay una evidencia jurídica. La evidencia jurídica es inquebrantable. Bien, mientras que otros países no tienen una evidencia jurídica de su derecho posesorio sobre la tierra, no tienen una razón. Tú miras, le dices a alguien en China, ¿quién legitima que tú tengas derecho a estar en China? Pues porque nací aquí, pero no hay un documento. En cambio, la Torá te dice, porque esta es la tierra que yo le daré a tus descendientes, le dice a Abraham, y tomará la tierra de Canaán desde tal sitio hasta tal sitio, y esta será tu tierra por tu descendencia, papá. Y se lo dice a las 12 tribus, y cada uno le dice, te establecerás en tal sitio, y eso es todo el Antiguo Testamento, perdón, toda la Torá está ahí. Bien, derecho de posesión. Pero como digo, también está el derecho natural, que le dice al ser humano desde el principio, fructificad, multiplicad, crecer y someted y sojuzgar la tierra. Bien, entonces aquí el creador le está dando el derecho al ser humano de que prospere, le está diciendo, te puedes extender y puedes tomar tierras. Sin embargo, ¿qué ocurre a medida que va pasando el tiempo? La Iglesia Católica, el Imperio Romano, le empieza a utilizar esto para manipularlo, para ellos decir que ellos son los que tienen el poder administrativo. ¿Bien? Y a partir de aquí empiezan a jugar y a crear el sistema de ley. De hecho, el sistema de leyes del mundo es el que controla el planeta. No es los Illuminati, no son los francmasones, no son los jesuitas, no, es el sistema de ley. Y el sistema de ley lo controla Vaticano y Venecia. ¿Venecia quiénes son? Pues la nobleza negra. Y ellos son los que establecieron todo el sistema de ley. El sistema de Vaticano es el que controla todo el sistema de ley de la tierra, mientras que el sistema de ley de Venecia controla todo el sistema de mar. De esa manera los dos están entrelazados controlando legalmente todo, aunque es ilegítimo. O sea, que algo sea legal no significa que sea legítimo. Tú puedes decir, ahora el gobierno dice, ahora es legal pegar a las mujeres, o ahora es legal tener esclavos negros, o ahora que ellos lo pongan legal, eso no significa que sea legítimo o que esté bien. Simplemente ellos hoy dicen que es legal. Ahora está permitida la marihuana. 3 meses después dicen, no, ahora está penada, ahora ya no puedes, pero al final, ¿qué tomadera de pelo es ese? ¿Sí o no? Entonces, ellos establecen lo que es legal con independencia de si es legítimo o no. ¿Bien? Y esto es lo que ellos, lo que ellos establecen o han estructurado. Entonces, hay unas leyes del mundo. Por ejemplo, el ser humano va a un lugar, se establece ahí y es libre de vivir ahí. Sin embargo, ¿qué hacen estos sistemas que se han ido estructurando? Tú tienes que pagar un impuesto por estar en la tierra. No es legítimo, ¿sí? No es bíblicamente correcto, no está basado en la ley natural ni en la ley de Dios. ¿Por qué? Es imposible que sean del Estado. Primero, el Estado es una estructura jurídica, es decir, es una ficción jurídica, no es alguien real que tiene carne y huesos que va para aquí y para allá, es una idea. Una idea no tiene alma, no tiene sangre, no tiene huesos, ¿sí? Una idea ni siquiera puede saltar, ni brincar, ni dormir, ni comer, ¿sí? No hace el amor, no se cansa, no se envejece, es una idea. Es que está escrito en un papel, y si tú coges el papel y lo tiras al suelo, es que no se puede mover. Entonces las ideas en sí no tienen poder, son creación de otra persona. Entonces, para tener derecho posesorio sobre un lugar o sobre algo, tú tienes que estar ahí, algo tiene que poseerlo, un alma aunque sea, ¿sí? Al menos el alma posee nuestro cuerpo, eso tiene sentido. O tú posees tu automóvil, ¿sí? O tú posees una cueva, o tú posees, no sé, durante mucho tiempo te subiste a un árbol y ya todo el mundo sabe que estás en ese árbol, ya nadie te va a molestar en ese árbol. Entonces hay un derecho posesorio. Pero decir, las tierras son del Estado, es imposible, porque el Estado primero es una idea y segundo no tiene forma de poseerlo, ¿sí? Aunque el Estado fuese, no sé, 50 personas o 500 y todos ellos dijesen, yo soy parte del Estado, bueno, ven y posiciónate aquí donde estoy yo ahora mismo y quédate aquí 6 años hasta que haya usucapión y puedas decir que esa tierra es tuya, pero entonces me muevo 5 metros más para allá donde no puedes pisarlo porque estás pisando aquí y ahí me quedo. Entonces la lógica en sí es que es imposible que una ficción jurídica pueda poseer algo. No puede poseer los mares, no puede poseer los ríos, no puede poseer tu casa, no puede poseer nada que es tuyo. Entonces cuando él toma posesión, ¿sí? Lo está haciendo de forma ilegítima. Él está violando el derecho natural. ¿Y cómo lo hace? Porque ha metido el derecho positivo. Es decir, un montón de normativas artificiales que solo tienen capacidad de tomar control sobre ti porque tú has firmado, has aceptado un documento de identidad
has aceptado una fecha de nacimiento, has aceptado un pasaporte, has aceptado una fotografía que sale en un documento de plástico, has aceptado una numeración, has aceptado un nombre en mayúscula y dos apellidos o dos o uno en mayúscula, has aceptado, no sé, has firmado eso, lo has aceptado una y otra vez. Entonces ahí donde está la trampa. Y después el patronato, ¿sí? Has aceptado una dirección, significa que tienes un patrón. En España le llaman padrón, ¿sí? Padrón quiere decir el padre. Igual habla de la patria, es el padre. Igual habla del papa, el padre. O sea, todo es padre. Padre, 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 padre. Es el patriarca. Entonces el padre es el que tiene poder. Por eso Yeshua dijo, no llaméis padre a nadie en la tierra porque vosotros tenéis un padre que está en los cielos. Porque cuando tú estableces que alguien es tu padre, o sea, que es tu patria, ¿sí? Que es tu padrón de habitantes, que es tu papa, que tú mismo estás sometiéndote a la jurisdicción de otro ser humano o sometiéndote a una idea, que es una ficción artificial, o sea, que es una ficción jurídica, un artificio legal. Bien, y los artificios legales son solamente trampas para poder obligarte a estar sometido dentro de un sistema de ley que no es genuino, que no es real, que no pertenece a la naturaleza. Bien, solamente está hecho para el dominio de las masas, el control sobre las masas. Entonces, al final todo se traduce en dominio sobre las masas y exacción, o sea, sacarte dinero. Bien, mientras que uno observa en la ley original de la naturaleza no existe nada de eso. Tú te vas a vivir a una montaña y allá no te molesta nadie, ¿sí? No va a venir de repente un oso a decirte, oye, déjame un poco de miel para yo dejarte que vivas aquí, ¿sí? O no va a venir el león a exigirte que le des un pedazo de conejo, si no él te va a atacar. No, cada quien se armoniza y vive en lo suyo. Cuando alguien viene y se impone sobre ti, automáticamente está violando el derecho, porque todos somos iguales. De hecho, lo dice la Biblia en todas partes. ¿Bien? Porque Jehová no hace acepción de personas, sino para él todos son iguales. Sale el sol para justos e injustos y llueve para buenos y malos. O sea, aquí no hay diferencia entre personas. Bien. A ver, algunas preguntas que por aquí. Que por cierto que este libro, ¿sí? El derecho natural, perdón, el primer libro, El camino a la corporatización de la ley y la sociedad y la supresión del verdadero derecho, está disponible en Amazon, en Play Store, en Google Books, ¿sí? Play Books. A ver, voy a mirar si están comentando algo por aquí. ¿Para qué otra ser criatura? No entiendo. A ver, Brenda comenta, entonces estos que nos crearon los dioses se sienten con el derecho de manejarnos con su sistema. Lo que pasa es que esto, cuando habla uno de la creación de los dioses, es bueno aclarar una cuestión. Hasta el momento en que Yahweh, o sea Jehová, interviene en Egipto hace unos 3.500 años, 3.400 por ahí, la versión oficial era que estos dioses del cielo o dioses de la tierra habían creado los seres humanos. Entonces, aquí tenemos un punto importante a aclarar. Tú creas el cuerpo, vale. El cuerpo es como si yo construyo un automóvil, vale. Pero el automóvil no va a andar por ahí solo. Bueno, hoy día supongo que sí, un control remoto, a distancia, lo que sea. Pero alguien tiene que tripularlo. Entonces, lo mismo un cuerpo. Por eso dice el Génesis. Bueno, Génesis no, texto antiguo dice, y crearon al hombre, pero el hombre no se movía. Entonces, en otro momento, es cuando, como la versión del Génesis que dice, e insufló en su nariz aliento de vida y él se levantó, porque hasta el momento no se levantaba. Entonces, tú puedes tener el cuerpo, pero si no tiene alma, no sirve de nada. Entonces, el gran dilema aquí era, si los dioses crearon a los seres humanos, ¿qué fue lo que crearon? Crearon un cuerpo, pero el cuerpo está siendo poseído por alguien más. ¿Quién creó a eso que está poseyendo el cuerpo? Los dioses no pueden crear eso. Entonces, aquí es donde Yahweh aparece y dice, yo soy el padre de todas las almas. ¿Sí? Por eso Enoch lo llamaba Eloah HaRuhot, o sea, el Dios de los espíritus, porque él está diciendo que todas las almas proceden de Dios. Entonces, si tú tienes un cuerpo, tú puedes decir, sí, el cuerpo lo creó Enli, lo creó fulanito, menganito, bien, tiene derecho sobre el cuerpo. Bueno, depende, sí, porque lo creó, tiene el derecho de propiedad, pero, o sea, propiedad intelectual, o sea, la propiedad intelectual es el cuerpo. Pero si tú te paras a analizar, Génesis dice, porque crearon a Adán a imagen y semejanza de Elohim. No está diciendo, y crearon un ser con 2 brazos y 2 piernas y tantos dedos. No te está hablando una especificación de algo que crearon. Te está diciendo que crearon a Adán
algo que ya existía a su imagen y semejanza. Eso lo que está diciendo es que ellos copiaron algo que ya existía, o sea, fue un plagio. Enki no creó a los primeros seres humanos de su idea, de su mente. Él plagió la imagen de los dioses para crear una nueva raza que fuese humana. Por tanto, él no está teniendo el derecho de posesión, o sea, el copyright original sobre la creación del hombre. Él está plagiando algo original, él está violando el derecho de creación de Dios. Y él mismo está creando otro ser que fuese mortal. Entonces eso se llama plagio, ¿sí? Es falsificación. Por tanto, él creó al ser humano como una falsificación. Él, pues, en su momento hubo otras creaciones humanas, pero todas fueron falsificaciones de Dios. Entonces están violando algo que tiene derecho de propiedad. Y por eso Yahweh interviene y él actúa y dice, no, yo soy el creador original del hombre. Ahora, no solo eso, el que es el que tiene el derecho de copyright original sobre el ser humano, sino que el alma no procede de los dioses. El alma procede de Yahweh, o sea, de la deidad superior. Por cuanto, si ellos, o sea, ellos pueden decir cualquier cosa de que ellos creasen eso, pero la parte jurídica, la parte que realmente tiene validez, le da todos los derechos a Yahweh, o sea, a Jehová, si le queremos llamar así. Bien, eso es importante aclararlo si uno quiere irse a la parte legal de cuando estas historias dicen que ellos creaban a los hombres. Ellos crearon un cuerpo plagiando algo que no era de su propiedad intelectual, ¿sí? Entonces estamos hablando de algo que jurídicamente no tiene validez. Mira, lo mismo que yo puedo coger y estampo una camisa que dice Star Wars y la vendo. Eso es plagio. Yo no tengo los derechos sobre Star Wars, eso lo tiene Disney. Bien. A ver, dice, pero ¿qué dioses? Solo hay un Dios. Bueno, que tú tengas este desconocimiento de información no es mi problema. No existe un solo Dios. Tú quieres irte a la Biblia, Pablo dice, porque aunque haya muchos dioses, sea en el cielo y en la tierra, como hay muchos señores, nosotros solo servimos a uno. Nunca la Biblia dijo que solo hubiese un Dios. De hecho, te lo dice en todo momento. La religión o la creencia o el culto de los judíos, o sea, antiguamente del pueblo de Israel, no era monoteísmo, era monolatrismo. Bien, investígalo. Era monolatrismo, quiere decir, existen muchos dioses, pero nosotros solo servimos a uno, que es el soberano de todos los dioses, el que es Señor del cielo y de la tierra. Por eso dice, yo soy Dios de dioses. Si no existiesen más dioses, entonces el Dios de cuáles dioses, si no existen. Es lógica. O dice, yo ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto. ¿Cuáles dioses si no existiesen? ¿Qué estatuas? Uf, qué fácil, voy a coger una piedra y la tumbo con unos palos. ¿Qué mérito tiene eso? ¿Sí? O cuando dice, y Merodach, Dios de no sé qué, y Astarte, Dios de no sé qué, y Amón, Dios de... Está hablando de dioses, te lo está diciendo en todo momento. Dios es esto y Dios es aquello. Simplemente te está diciendo, aunque existan muchos de estos dioses menores, nosotros no los servimos a ellos. Nosotros servimos a Dios que está por encima de ellos, que es Dios de todos los dioses. Bien. Por eso la cultura hebrea antigua era monolatrista, no monoteísta. Eso es falso. El cristianismo, puede que ellos se digan que son monoteístas, pero la cultura hebrea no era monoteísta, era monolatrista. Existen muchos dioses, pero nosotros solo servimos a uno, ¿sí? Que precisamente es soberano de todos los dioses, encima de todos los dioses. Bien. Está diciendo, dice, solo hay un Dios, el que entregó a su Hijo en la cruz por todos y lo hizo por amor. Bueno, ahí salió un aleluya. Sí, está repitiendo puro discurso. Es la programación típica evangélica. Bien. Dice, entregó a su Hijo. Si el que entregó fue a su Hijo, ¿nosotros qué somos? ¿El perro? ¿La mascota? ¿Un maniquí? ¿Una piedra? ¿Nosotros qué somos? La propia Biblia te está diciendo, porque vosotros sois hijos de Dios. Entonces todos somos hijos de Dios. Y lo hizo por amor. Dice, o sea, yo cojo a mi hijo y lo mando a una cruz para que se muera por amor. Si eso es amor, no quiero saber lo que es el odio. ¿Sí? Argumentos aleluyos baratos. A ver, Utrera dice, cuando la humanidad empezó a vivir en ciudades, se establecieron leyes, claro, jueces y guardias. Claro, ellos lo que hicieron fue coger la ley natural y darle un orden. ¿Sí? Eso es lo que se llama el common law, o la ley común, que es la ley de los Estados Unidos principalmente es más o menos common law. Common law es la ley que es para nosotros lo más normal o entendible, también se le llama derecho consuetudinario, o sea, lo que entre nosotros entendemos que es lógico, no voy a matar a otra persona, no le voy a robar, o sea, cosas obvias, lógicas, ¿no? Entonces es la ley natural aplicable dentro de una sociedad. Entonces la ley natural se convierte en aplicable dentro de una sociedad
a través del derecho común, como se le llama, o el derecho consuetudinario. ¿Sí? Son las reglas de las sociedades, ¿no? ¿Qué más? Dice, por eso, hermanos, debemos escudriñar las escrituras para que no nos engañen con falsas doctrinas. Pues aplícatelo. Porque habla de la Biblia y tú mismo estás cometiendo errores antibíblicos. A ver, Roma cayó 476 después. Lo que pasa es que la idea de lo que era Roma, ¿sí? Se empieza a diluir, pero no cayó, se fragmenta. ¿Sí? Está el Imperio de Oriente, el Imperio de Occidente. ¿Sí? Acuérdate de Constantinopla. Y se produce una fragmentación. Muchos de los, bueno, esto lo explico precisamente en este libro. Bien, que los poderes que controlaban Roma, cuando ellos empiezan a ver que la Iglesia Católica es la que toma el control, ¿sí? Se vuelve una religiosidad, o sea, un legalismo religioso el que empieza a tomar control del imperio. Los miembros del Senado se van para Venecia, se van para Génova, se van para otras partes, y ahí establecen el sistema comercial. O sea, todo el sistema de hoy día, todo lo que nosotros operamos, ¿sí? Dentro del sistema de derecho contractual, es derecho marítimo, es derecho de almirantazgo, es derecho estatutario, todo es derecho de mar. Entonces, por ejemplo, el dinero es derecho de mar, derecho marítimo. Cuestiones bancarias, derecho marítimo. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, derecho marítimo. Derecho de comercio, ir al supermercado, comprar algo, todo. Comprar, vender, recibir, transacciones, todo eso es derecho marítimo. Bien, todo eso lo crearon los venecianos, que son los herederos del Senado romano. Bien, ellos tomaron el control y ellos establecieron primero todo el sistema de comercio que se basó en los viajes marítimos, todos los barcos que viajaban por el mundo. Luego ya, cuando hay aviones, pues se aplica a los aviones. Y así sucesivamente. Pero originalmente era de los barcos, ¿sí? Derecho marítimo. A ver, comenta aquí José Utrera. La más famosa de un código de leyes es la de Hammurabi. Esta tenía el ojo pro. El código de Hammurabi era una suma de varios códices, ¿sí? O sistemas de códigos de ley de Mesopotamia. Y es la que se considera oficialmente la más antigua en sí. Cogías parte de aquí, parte de allá. Los griegos también tenían algunas ideas aquí y allá. Los que realmente estructuran un sistema de ley bien formado como tal es el Imperio Romano. Ellos son los que progresivamente establecen. De hecho, todas las leyes del mundo se basan del derecho romano con influencia del derecho canónico, que es en realidad una deformación conveniente de conceptos de la Biblia, utilizados por la Iglesia Católica. Entonces, las vías urbanipal que se descubren en el siglo XVIII lo que hacen es facilitar una especie digamos, códigos de información que hasta entonces habían estado empolvadas, llenas de tierra. ¿Vale? Y aparte él no fue, o sea, no es el pionero en sí, el suizo era famoso. Simplemente Zecaria Sitchin se hace popular porque él enfatiza en las tablillas sumerias y en general, acadias y demás. Pero después de Sitchin vino muchísimo más gente, incluso paralelamente a Sitchin, que también tradujo y revisó las tablillas de Asurbanipal y otras muchas en acadio y sumerio. Así que no fue una fábula, o sea, no se lo inventaron, todo está escrito. Vale, veo que no hay más preguntas. Bueno, si les interesa el libro, que seguro que si les interesa, ahí hablo, por ejemplo, el primer capítulo hablo del monopolio banquero. O sea, es importante entender cómo toda esta estructura de lo que es el derecho actual tiene que ver directamente con el dinero, ¿sí? Derecho comercial. Y eso nos lleva a todos los procesos de modificación del sistema bancario, del dinero, etc. Entonces ahí hablo de la deuda y el dinero, que la deuda no existe, nadie tiene deudas, salvo que tengas una deuda moral con alguien, pero las deudas, digamos, legales o bancarias son en realidad artificiales o artificiales, ¿no? Explico lo que es el derecho de almirantazgo, que es justamente cómo el derecho marítimo se infiltra en los derechos judiciales de las naciones y sus constituciones para mantener el derecho positivo, o sea, para tener control sobre los seres reales.
También explico el concepto de incorporación de los estados, o sea, cómo todas las naciones a partir de 1933, por causa del crack del 29, que es también un plan de los propios banqueros, los países empiezan a quedar en quiebra y como no tienen manera de poder pagar la deuda, ¿sí? Se corporatizan y son corporatizados en Distrito de Columbia y algunos en Nueva York. O sea que casi todos los países del mundo son empresas que están bajo control de los Estados Unidos desde el punto de vista legal. Luego hablo de la US Incorporated, que es el proceso a través del cual los Estados Unidos fueron las primeras corporaciones inventadas o creadas. O sea, la primera corporación es la City de Londres, se establece en 1666, y después la siguiente corporación es la Corporación de Estados Unidos, o US Incorporated, que se establece en 1781, me parece. ¿Sí? Entonces, todos estos son procesos a través de los cuales cada país está registrado y está dentro de la bolsa de valores. Bien. Y aparte, ¿qué implicaciones tiene eso, no? Luego hablo un poquito sobre Rockefeller, sobre los Rothschild y de las tres coronas, que son los puntos más importantes, que son los tres poderes del mundo. El primer poder principal es el de Italia, ¿sí? que es la nobleza negra, cómo funciona el sistema a través de los venecianos y el papado. La segunda corona es Distrito de Columbia, la Casa Windsor, la última monarquía europea, cuál es el poder que ellos tienen. Y a la tercera corona, por así llamarla, que es Distrito de Columbia, que es la corporación de las corporaciones que controla todas las corporaciones del mundo y a todas las naciones, que es la que gestiona la parte legal de los que están encima. Luego explico un poco sobre el derecho canónico, cómo se manipula el concepto, puntos de la Biblia para que la Iglesia Católica mantenga el control a través del uso de conceptos bíblicos en el mundo, ¿sí? El de la ley. Y el último capítulo donde hablo sobre la Gran Babilonia, es decir, el sistema actual del mundo, ¿sí? La bestia, que es la que tiene el número, ¿sí? El número de la bestia, el número de identificación, la imagen de la bestia, la imagen y el logo del Estado, el nombre de la bestia, que es el nombre que aparece en los números de registro, es decir, toda esta estructura. Bien, así que bueno, ahí lo dejo por ahí, lo dejo como curiosidad, digo. Y bueno, no sé si tienen alguna preguntita, algo con lo que quieran comentar antes de terminar yo aquí. A ver, dice José Utrera, por eso digo que fue el impulsor Sitchin, luego los arqueólogos decían que todo lo es falso. No, eso no es cierto. O había gente que no estaba de acuerdo con traducciones de Sitchin, puntos de vista de Sitchin. A ver, yo he leído varios libros de Sitchin y hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay cosas con las que no estoy de acuerdo, porque yo también he comparado, yo también he revisado texto, yo también he revisado información y entiendo por qué él llega a determinadas conclusiones. Ese es el punto donde muchas personas no están de acuerdo, porque el arqueólogo tiene unas creencias. El arqueólogo viene de un sistema universitario que es jesuita, las universidades son jesuitas, los medios de comunicación son jesuitas, entonces la Iglesia Católica tiene un férreo control sobre un sistema de educación en masa. Entonces ellos tienen una especie de moldes y en esos moldes los introducen también en otros tipos de creencias inferiores, o sea, son como jerarquías, que es la teoría de la evolución. Entonces tú no puedes venir aquí a decir que los extraterrestres vienen y hacen tal y tal, porque eso entra en conflicto con la Iglesia Católica y entra en conflicto con la teoría de Darwin. Entonces te van a decir es falso, pero no te van a decir falso porque hemos hecho una investigación y somos objetivos y llegamos a esta conclusión. No, te van a decir es falso porque choca con sus creencias. Cualquier persona que es mormona y tú le dices que X y Y del libro de Mormón es falso, va a chocar y se va a poner en contra. Es una cuestión de lógica. Ningún musulmán te va a decir, sí, el Corán está equivocado, si no, no sería musulmán. Bien, el sentido común. Entonces no es que Sitchin estuviese equivocado porque arqueólogos dicen que no, que estaba equivocado, sino que las interpretaciones de él son muy personales. ¿Sí? Hay cosas que a lo mejor exageran, hay cosas que no. Desde mi punto de vista, ¿sí? Sitchin tenía razón en muchísimas cosas que decía, pero porque yo hice una comparativa durante años analizando todas sus investigaciones. Pero igual no estoy de acuerdo con todo lo que dice. Y de hecho él dijo cosas que después la ciencia descubrió décadas después. Y él ya las había advertido en los años 70. Entonces, más bien hay que investigar en vez de estar repitiendo lo que uno le escuchaba a otros. ¿Sí? Entonces Sitchin tenía sus ideas y de hecho fue precursor de muchas ideas, igual que Erich von Däniken, que después otras personas corroboraron, aunque no todo el mundo llegase a las mismas conclusiones. Pero yo he hecho análisis de lingüística y de muchos textos, de conceptos que él mencionaba, y he llegado a las mismas conclusiones que con él las entendí. A ver, por ahí hay alguien que dice, Ciro Cat, dice, hola, ¿y tú eres tonto? Es una palabra en latín que significa
distinta opinión. Entonces depende a quién tenga una opinión distinta de qué. Si es la opinión de lo que es la ignorancia social, pues sí, claro que yo discrepo. Entonces sí soy herexes, como se dice en latín. A ver, ¿qué tiene que ver el panteón de dioses de Mesopotamia al derecho natural e innatural? Lo dice por el título. A ver, el tema se fue desviando en esa dirección. Yo estaba hablando de los... Lo que pasa es que, claro, a lo mejor llegaste un poquito después de la introducción cuando estaba explicando esto. Que según el derecho, el derecho real, entonces si dice protegerse a los dioses, ningún otro no puede quitar tu tierra, ni tu cuerpo, ni tu libertad, ni tu dinero, nada, ni tus cosas, porque somos iguales. El único que tiene jurisdicción es el Dios. Bien, entonces ahí es donde entra el punto interesante, que como en la antigüedad se hablaba de dioses, los seres humanos se consideraban subyugados a los dioses y eran los dioses los que les establecían qué podían hacer, qué no podían hacer, cómo podían tratarse entre ellos, hasta que aparece Yahweh o Jehová, que trae la primera jurisdicción, el sistema de constitución que se llama la Torah. Entonces ya está por escrito, y como él se demuestra superior a todos los dioses, porque vence a los dioses más poderosos del mundo, que eran Egipto y después Mesopotamia, entonces no le pueden refutar. Eso significa que queda establecido como legal, ¿sí? Y jure, ¿bien? Entonces ya no hay manera de refutarlo jurídicamente. Es simple, es como que yo vengo y digo, yo soy aquí el soberano y más poderoso del mundo. ¿Quién me lo va a refutar? Hasta que no venga nadie y me derroque, es lo que yo he dicho. Y si lo paso por escrito, tiene que venir alguien y refutarlo, o sea, con conocimiento de ley o derrocarme. Entonces, por eso el derrocamiento de imperios es demostrar que yo tengo mayor jurisdicción que tú. Bien, no hace falta discutirlo. Okay, entonces por eso se llegó al tema que estamos hablando de la ley natural. Entonces, ¿qué es el derecho innatural? El derecho positivo, ¿sí? O jus positivismo, como se dice